El líder de Hezbollah advirtió que la milicia lucharía sin reglas ni límites en caso de entrar en guerra con Israel. A su vez, el primer ministro israelí reiteró que el Estado está en guerra en varios frentes y exigió a sus aliados y socios estar a la altura del momento. Los presidentes de Rusia y de Corea del Norte firmaron un acuerdo que incluye una cláusula de defensa mutua. Esto como parte del Pacto de Asociación Estratégica Integral que lograron durante la visita de Vladimir Putin a Pyongyang, que ya finalizó. Grupos de LGBTIQ+ condenaron las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien calificó de grotesco la posibilidad de cambiar de sexo en el ayuntamiento que propone la Alianza de Izquierda de cara a las elecciones legislativas anticipadas. Lo acusaron de transfobia. Bienvenidos a un nuevo noticiero de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto acompañarlos. Y comenzamos en Líbano, donde se agudizan las tensiones entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. El líder de la organización, Hassan Nasrallah, indicó en un anuncio televisado que Hezbollah lucharía sin límites ni reglas en caso de que estalle una guerra con Israel. Al tiempo amenazó con considerar a Chipre como parte del conflicto si le permite a Israel seguir usando sus aeropuertos y bases. Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel está en guerra en varios frentes. Escuchemos. Estamos en guerra en varios frentes y enfrentamos grandes desafíos y decisiones difíciles. De hecho, exijo firmemente a todos los socios de la coalición que se centren y estén a la altura del momento. No es el momento para la política pequeña. No es el momento para una legislación que ponga en peligro a la coalición. Una coalición que lucha por la victoria sobre nuestros enemigos. Todos debemos centrarnos únicamente en las tareas que tenemos por delante: vencer a Hamás, devolver a todos nuestros secuestrados y asegurar que nuestros ciudadanos regresen a salvo a sus hogares, tanto en el norte como en el sur. Por lo tanto, exijo a todos que dejen de lado cualquier otra consideración. En cuanto a la guerra en la Franja de Gaza, Naciones Unidas emitió un informe en el que detalla que las fuerzas israelíes habrían cometido crímenes contra la humanidad en al menos 6 bombardeos realizados entre octubre y diciembre del año pasado. El texto señala además que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos no militares y culminaron con un alto número de víctimas civiles. Ampliamos en el siguiente informe. El uso israelí de bombas pesadas en Gaza plantea serias preocupaciones, según el más reciente informe de la ONU sobre la crisis humanitaria en el enclave palestino. El informe concluye que estos ataques israelíes indican que el ejército de Israel pudo haber violado repetidamente principios fundamentales de las leyes de guerra. En ese sentido, señala que los ataques ilícitos, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de conformidad con una política de Estado o de una organización, también pueden implicar la comisión de crímenes de lesa humanidad. El informe se basó en 6 ataques israelíes cometidos entre octubre y diciembre de 2023, que mataron a decenas de civiles en campos de refugiados como los de Jabalia, Al-Bureij y en escuelas y barrios. Los tipos de armas que se utilizaron, los medios y la manera en que se utilizaron, junto con algunas de las declaraciones que se escucharon de funcionarios israelíes, generan preocupaciones muy serias sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El ejército israelí suele usar armas como las GBU-31, 32 y 39, que convierten bombas de caída libre en bombas guiadas de precisión que atraviesan varios pisos de concreto y pueden colapsar completamente estructuras altas. En un territorio con alta densidad poblacional como la Franja de Gaza, donde aproximadamente 2 millones de personas viven en 365 kilómetros cuadrados, los efectos del uso de estas bombas guiadas pueden equivaler a un ataque indiscriminado, prohibido por el derecho internacional humanitario. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Israel que garantice el desarrollo de investigaciones transparentes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en Vietnam tras concluir su visita de Estado a Corea del Norte. Allí firmó un acuerdo con su homólogo Kim Jong-un, que incluye una cláusula de defensa mutua, con la que si uno de los dos es atacado, el otro proveerá asistencia. El pacto se da en medio de la guerra que Rusia libra en Ucrania. Aquí les contamos más.
Un espectáculo en Pyongyang. Kim Jong-un y Vladimir Putin han firmado un nuevo acuerdo de asociación, incluyendo un compromiso de ayuda mutua si alguno de los dos países es atacado. Con la firma de esta asociación estratégica integral entre los dos países, ampliaremos nuestra cooperación en diversos ámbitos como el político, el económico, el cultural y el militar. Estaremos en un camino en el que podremos lograr el progreso y promover el bienestar de nuestros pueblos. Putin agradeció a Kim su apoyo a Ucrania, afirmando que Corea del Norte adopta un enfoque equilibrado de la guerra, en su primera visita al país comunista en 24 años. La Federación Rusa no descarta el desarrollo de la cooperación técnico-militar con la República Popular Democrática de Corea, de acuerdo con el documento firmado hoy. La visita de Putin se produce en medio de la preocupación de Occidente de que Corea del Norte proporcione municiones a Rusia para alimentar su guerra en Ucrania. A cambio, Rusia podría estar proporcionando ayuda económica y transferencias de tecnología que podrían potenciar el programa nuclear de Pyongyang. Corea del Norte está sometida a estrictas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por sus programas de armamento nuclear, mientras que Rusia también es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por su guerra en Ucrania. De Asia pasamos a las noticias europeas. En plena campaña a las elecciones legislativas anticipadas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta una nueva polémica. Grupos de LGBTIQ+ lo acusaron de transfobia, luego de que el mandatario calificara de grotesca la posibilidad de cambiar de sexo en el ayuntamiento, una propuesta que hizo la Alianza de Izquierda. Veamos el informe. Una visita para conmemorar el aniversario del llamamiento de De Gaulle a la resistencia, pero el tono se volvió rápidamente político. Pero tenía que hacerlo. No, señora, le responderé muy claramente, la decisión corresponde al pueblo. A continuación, Macron arremetió contra la política de la Alianza de Izquierdas Nuevo Frente Popular, demasiado indulgente con la inmigración. Con la extrema izquierda se acabó el laicismo. Cuestionan la ley de inmigración que aprobamos y que nos permite regular y que tenemos que poner en marcha ahora. Y luego hay cosas que son completamente grotescas, como ir al ayuntamiento a cambiar de sexo. El presidente se refería a la proposición del Nuevo Frente Popular para permitir el cambio administrativo oficial de género en los ayuntamientos, actualmente imposible sin acudir a los tribunales. Sus comentarios provocaron las condenas de la izquierda. Si eso es todo lo que se le ocurrió, demuestra que se está poniendo nervioso. De hecho, es un argumento que ya utiliza la extrema derecha. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista acusó a Macron de no tener columna vertebral en sus ideas. ¿Cómo es posible que el hombre que introdujo la fecundación in vitro para las parejas femeninas se haya vuelto transfóbico? Aunque Macron anunció que no dirigiría una campaña, a solo 11 días de la primera vuelta sigue siendo el centro de atención. Más al norte, varios sondeos en Reino Unido han alertado sobre una dura derrota electoral para el Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak. Incluso podría perder su curul, algo inédito en la historia del Partido Conservador británico, especialmente para un primer ministro en funciones. Al tiempo, las encuestas dan una importante ventaja para los laboristas. Desde Londres, Marcela Gutiérrez nos amplió previamente. Según las últimas encuestas, el primer ministro Rishi Sunak se encamina a perder su escaño en las próximas elecciones generales del 4 de julio. Esta sería la primera vez en la historia del Partido Conservador que un primer ministro en funciones pierde su curul en el Parlamento de Westminster. Mientras tanto, se espera que los laboristas ganen con una mayoría arrolladora de aproximadamente 200 escaños en la Cámara Baja, en el Parlamento de Westminster. Un duro golpe para los conservadores, que solamente obtendrían 53 escaños en el Parlamento, según las últimas encuestas. Los liberales demócratas también avanzarán en estos comicios generales, se podrían convertir en la segunda fuerza política del país, mientras que el partido Reform UK, liderado por el político antieuropeo y antimigración Nigel Farage, también presentaría avances. El político Farage podría obtener su primer curul después de 8 intentos. La mayoría del Partido Laborista sería aún más grande que la que obtuvo Tony Blair en las elecciones de 1997.
Otra de las noticias de Reino Unido es que el Ministerio del Interior reveló que 882 migrantes llegaron a las costas del país tras cruzar el Canal de la Mancha, la cifra más alta en un día en lo que va corrido de 2024. El primer ministro Rishi Sunak dijo que su gobierno trabaja para hacer frente al tema de la migración irregular, que será crucial durante las elecciones anticipadas del próximo 4 de julio. Andrés Triviño tiene el informe. Cifra récord de migración ilegal en el Reino Unido. 822 personas fueron detectadas tratando de cruzar el Canal de la Mancha el 18 de junio, la cifra más alta de lo que va en 2024, según reportó el Ministerio del Interior. Siendo la migración irregular un importante tema para las elecciones anticipadas del próximo 4 de julio. Siempre habrá días peores que otros en cuanto a la migración, pero el tema en estas elecciones es cómo hacerlo. Tengo un plan para hacerlo, y se trata de poner en marcha un incentivo disuasivo para que la gente venga aquí ilegalmente. No deberían poder quedarse. Necesitamos sacarlos a otro lugar. A finales de abril, el Parlamento británico aprobó el controversial Plan Ruanda, el cual proyecta enviar al país africano a aquellos migrantes irregulares para que tramiten allí sus solicitudes de asilo. Un plan con el que el gobierno conservador de Rishi Sunak busca hacer frente al aumento de las llegadas de migrantes irregulares a las costas del Reino Unido, que en lo que va del año supera los 12.000 casos. Un plan que aún no entra en vigor y que es fuertemente criticado por el opositor Partido Laborista. El gobierno perdió el control de nuestras fronteras. Lo que haremos es dar una respuesta seria a eso y establecer nuestro comando de seguridad fronteriza. El plan de Ruanda es un truco. Lo cancelaremos, dejaremos de gastar dinero en eso y pondremos ese dinero en nuestro comando fronterizo, que será la forma efectiva de abordar este problema tan grave. Previo al 4 de julio, las encuestas le dan unos 20 puntos de ventaja al Partido Laborista sobre el conservador, que ha estado en el poder durante 14 años. Entre tanto, la inflación de Reino Unido cayó al 2% por primera vez desde julio de 2021. El crecimiento de los precios al consumidor se desaceleró en mayo, desde el 2,3% registrado en abril. Además, es el menor encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con un alza del 1,7% interanual. Reino Unido es el primer país del G7 en alcanzar esta meta, que también fue fijada por el Banco Central Europeo. En Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa tomó posesión para un segundo mandato, en el que por primera vez su partido, el Congreso Nacional Africano, tendrá que compartir el poder en 30 años de gobierno. Esto luego de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado 29 de mayo. Aquí les mostramos el informe. Banderas sudafricanas en el cielo de Pretoria. Este 19 de junio, Cyril Ramaphosa comienza su segundo mandato de 5 años como presidente de Sudáfrica. Esta investidura contó con la presencia de una veintena de jefes de Estado y de gobierno de todo el continente. Tras jurar lealtad a la Constitución, se dirigió a su pueblo. La formación de un gobierno de unidad nacional es un momento de profunda importancia. Es el comienzo de una nueva era. Una nueva era forzada y coaccionada. A la edad de 71 años, Cyril Ramaphosa sabe que este segundo término será mucho menos cómodo que el primero. La causa, el histórico revés sufrido por su partido en las últimas elecciones legislativas. Con el 40% de los votos, el Congreso Nacional Africano perdió, por primera vez en 30 años y desde el fin del apartheid en el país, la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que tuvo que buscar alianzas. La semana pasada se llegó a un acuerdo sin precedentes con el principal partido de la oposición, la Alianza Democrática. Los dos partidos trabajan ahora por un gobierno de unidad inclusivo. Sin embargo, no se trata de unir fuerzas con Jacob Zuma, el ex jefe del CNA. Él es ahora el principal oponente de Cyril Ramaphosa. El viernes pasado, el expresidente boicoteó la primera sesión parlamentaria durante la cual su sucesor prestó juramento. La razón de esto, según él, fue que las últimas elecciones legislativas fueron amañadas. Asegura que su nuevo partido, el MK, seguirá impugnando los resultados ante los tribunales. Terminamos en España, donde se conmemoraron los 10 años de reinado de Felipe VI. El jefe de Estado aseguró que se ha guiado por la Constitución y la integridad en esta primera década. Como parte de la celebración, hubo una ceremonia en el Palacio Real, en la que Felipe presidió un cambio de guardia y estuvo acompañado de su esposa, la reina Leticia, y de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.